decimos Galenai, Beavita, Niflaot, mi Torateja. Haz abrir mis ojos y observaré maravillas en tu Torah. Y el 16:5 en hebreo, que no es traducción, sino en el original hebreo dice, Adonai menat helki bejosi atato mi gorali. Oh Dios, ración de mi parte y mi destino, tú guías mi suerte. Y ya en la traducción al español aparece como Hachén es mi herencia y mi parte. Tú apoyas mi destino. Amén. Bueno, Amén. Entonces esta noche tenemos la maravillosa Parashá Yitro, que nos sirve a todos, pero a todos, donde se demuestra que no hay absolutamente ninguna división en la humanidad, ninguna. Somos una sola alma, como estábamos comentando muy recientemente. Entonces, Yitro lleva ese nombre, esta Parashá, porque fue el primer, que se considera el primer converso, o el primer ger, como se dice en hebreo, el primer ger Sedek, en que se adhirió a la Torá. ¿Cuándo se adhirió? Cuando él se enteró de las maravillas y que cómo fue que se alteró todo el orden de las aguas a nivel mundial. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Yitro, la Parashá Yitro. Ah, ok. Sí. Ya. Bueno, entonces, Yitro es un gran ejemplo para nosotros. A veces le hablamos a personas de las grandezas de nuestro Dios y la persona se interesa, a mí me ha sucedido, y se interesan grandemente, igual como le pasó a Yitro, que vamos a ver un poquito de su biografía. Aparece en el siglo XIII antes de la era común. Era un sacerdote de ídolos en una tierra llamada Midian. Él tiene con 7 nombres se conoce Yitro, igual que el rey Salomón, igual que Moshe. Estos 3 personajes lograron un equilibrio completo en sus emociones, o sea que fueron almas totalmente sanadas, como le pedimos a Hachén, por favor, Hachén, sana mi alma y corrígela, porque todos necesitamos esa corrección. Ellos 3 se sabe que cumplieron con el equilibrio en sus emociones, o sea que su Seir Anpin fue totalmente trabajado, desarrollado y objetivo cumplido. Entonces, es maravillosa esta Parashá, en que en los rollos de la Torá aparece con su nombre. Fue tan importante lo que él hizo. Dejó a Midian por venir a visitar a Moshe y a su pueblo cuando se enteró de los grandes milagros que había hecho y llegó a presenciar cómo caía el maná del cielo todos los días. Entonces, Yitro es un gran ejemplo a seguir. Así que él viajó desde Midian para unirse al pueblo hebreo y además de eso, bendecirlos con la idea maravillosa de los jueces. Muy importante, es de gran importancia. Quiere decir que aún de las naciones pueden salir personas que se adhieren a nuestro Dios y que aportan grandes ideas para el desarrollo de nuestro pueblo. En Yitro vamos a resaltar 6 puntos en esta Parashá. Los 6 puntos son el viaje que hizo el suegro de Moshe, o sea, Yitro, dejando su tierra natal, Midian, para
viajar por el desierto junto con su hija y los 2 nietos y llegar a visitar al pueblo hebreo allí donde ellos estaban en pleno desierto. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que llevó consigo a sus nietos y también a Zipora, la esposa de Moche, hija de Yitro, y el gran consejo que le dio de nombrar jueces para suavizar la labor que hacía Moche, que era muy dura desde la mañana hasta bien entrada la noche, él solo atendiendo todas las necesidades del pueblo, los consejos que solicitaban, dio ese hermoso consejo, que lo veremos un poquito más a fondo más adelante. El tercer punto es la decisión que toma de apegarse al pueblo hebreo, y tengo el rezo que hizo para unirse al pueblo hebreo y conocer a este único Dios. ¿Puede por favor decir? Es que lo estoy anotando. El primero fue dejó Midian, el segundo ¿cuál fue? Llevó consigo a los nietos y a la hija, esposa de Moche. Okay. ¿Y el tercero? En el tercero toma la decisión de apegarse al pueblo hebreo. Apegarse al pueblo hebreo. Sí, a Hachel y al pueblo hebreo. Okay. El cuarto es que ya se regresa a Midian, o sea que dice adiós y se regresa. En el quinto vamos a tener, el quinto punto va a ser Matan Torah, o sea, la entrega de la Torah. Y el sexto punto, en la Torah encontramos ya las normas para la construcción del Mizkan, o sea, la tienda del encuentro, el altar y los sacrificios, o sea, los corbanots para ser quemados. Esos 6 puntos los vamos a desarrollar. Esta noche solo vamos a hablar hasta el punto número 4. Ya lo que es Matan Torah, vamos a ir con más cuidado porque entramos al calendario hebreo de Nisan. El día 1 de Nisan empieza a prepararse, empiezan a organizarse para Matan Torah. Entonces, ¿cuál fue el cuarto? El cuarto es el regreso de Yitro a Midian. Okay. Nos toca bastante el corazón, Yitro, porque a él lo impresionó sobremanera los milagros de la apertura del mar de los juncos y también la asombrosa derrota al pueblo de Amalek. Esos 2 temas fueron noticias a nivel mundial. No hubo nadie que dejara de enterarse de esas grandiosas noticias, pero el único que contestó positivamente a esas noticias fue Yitro. Dejó todo lo que estaba haciendo por venir detrás de la verdad. Él estaba en búsqueda de la verdad y finalmente la encontró. No es que no hubiera conocido al pueblo hebreo, si recordamos, él era uno de los consejeros del faraón y se disgustó cuando el faraón no tomó el consejo que él le dio respecto al tema de que expuso el faraón de asesinar los niños que iban naciendo, los niños hebreos. Y él le dice que no debía hacer eso. El consejo de él es no haga eso, no es necesario. Como no tomó el consejo de Yitro, él agarró su maletica y se fue para Midian, se ubicó en Midian y ya. Esa fue la manera de él protestar porque no se tomó en cuenta su consejo. Entonces, Why did you turn it off? No, we're here. entonces el único que tomó y dio un paso adelante fue Yitro, decidido a agarrarse del Dios verdadero y a juntarse con el pueblo hebreo. Recuerden que se presentó la guerra con Amalek y él había hecho un pacto, o sea, entre Midian y Amalek habían hecho el trato de que se iban a apoyar el uno al otro. Sin embargo, él abandonó ese pacto, desechó el pacto
con los amalequitas y se vino al desierto a unirse al Dios verdadero y al pueblo hebreo. Le cambió completamente a Yitro la vida con estas noticias. Se la cambió totalmente, como acostumbra ser nuestro Dios, que nos cambia la vida, porque de verdad que Él sí son las buenas noticias. De Él sí tenemos las mejores noticias. Dejó su casa, cerró su actividad, se vino al desierto a visitar a Moche y a su pueblo junto con sus nietos Gersón y Eliezer. Antes de llegar al campamento, le envió un mensaje a Moche anunciándole su visita. Le mandó decir: soy tu suegro Yitro. Me vine de Midian con su esposa e hijos. Por favor, reúnase conmigo. Si no por causa mía, hágalo por su esposa. Y si no por causa de su esposa, hágalo por causa de sus hijos. Fue la manera de anunciar que venía con Zipora y con Gersón y Eliezer. Ahora, Gersón es el hijo mayor de Moche. ¿Qué significado tiene este nombre? Este nombre significa extranjero, porque nació cuando Moche vivió en Midian sin más familiares ni compañeros del pueblo hebreo. Era él solito viviendo en Midian. Y a Eliezer, que es el segundo, le dio este nombre porque quiere decir Dios es mi ayuda. Ah, qué pesado. Así que Dios es mi ayuda. ¿Por qué lo llamó así? Porque este niño le salvó la vida a Moche, ya que cuando emprendieron el viaje, el niñito no había sido circuncidado. Entonces, en el camino, como es habitual, le salió una serpiente a atacarlo y entonces se pudo salvar su vida gracias a que Zipora sabía hacer la circuncisión y ella, en su alto nivel como femenina que es, ayudando a su esposa, le dijo a su esposo, ella le dijo: mira, el ataque es porque no se ha circuncidado Eliezer. Entonces ella misma le hace la circuncisión. Esto es en el nivel completamente pecha, ¿sí? En ese nivel pecha, las personas que analizan el nivel pecha lo concluyen como que no había cumplido con el mandamiento. Pero si uno va más a fondo, es que Moche estaba saliendo de un lugar de idolatría y él tenía que purificarse porque el trabajo para el cual Hashem lo nombró requería que él y toda su familia estuvieran en línea con la santidad requerida. Entonces, su esposa tuvo el sentir y sabía cómo hacerlo, y ella fue la que ejecutó la circuncisión. Ahí vemos lo importante que es la labor de una mujer con su compañero, con su alma gemela, de llevarlo hacia Dios. Eso fue lo que hizo Zipora. ¿Sí? Le dijo: mira, vamos a perder la vida todos. Lo que tenemos es que hacer lo que Dios ha mandado. Tenemos que todos purificarnos, porque claro, al llevar a cabo la circuncisión, pues tenía Moche que establecer los rezos que se usan en una circuncisión, lo cual produce un apegamiento a Hashem. Entonces, vemos ese actuar de esa dama
que es de exaltar, es digna de exaltar. Zipora era bastante espiritual. Así que entonces, por poco pierde la vida Moche en ese momento. Moche y Aarón y los 70 ancianos, cuando recibieron el mensaje de parte de Yitro, de que ya estaba ahí, que viniera a reunirse con ellos, entonces salieron todos como una comitiva. Pero aparte de la comitiva, habiéndose enterado el pueblo que era el suegro de Moche, se unió a la comitiva y se fueron a darle la bienvenida a Yitro. Y así que él recibió una bienvenida real. Era el primer Ger Sedek, o sea, el primer converso apartado, porque se apartó completamente de la idolatría. Ese es el punto clave, alejarnos de la idolatría. Hasta la Shekinah, dice el Midrash, se unió junto con la comitiva para hacerle esta gran recepción. Moche se inclinó ante su suegro y lo besó. Una nota muy importante es que de la manera respetuosa vamos a tratar de imitar las buenas costumbres, las buenas midot que tienen estos tres personajes que les he dicho que tienen en equilibrio sus emociones, porque las trabajaron fuertemente. Moche tenía en equilibrio sus emociones, recibe a su suegro, lo abraza, se inclina, lo abraza y le da un beso. De la misma manera respetuosa en que Moche trató a su suegro, aprendemos que debemos honrar a nuestros suegros. Yitro era el principal sacerdote de idolatría en Midian, lo cual abandonó, y como estaba en búsqueda del verdadero Dios del mundo, vino y además recibió la Torá. O sea, lo hizo completo, todo completo. Ahora vamos a la oración que hizo Yitro para apegarse, para desarrollar Debekut al Dios verdadero y, por supuesto, fundirse con el pueblo hebreo. Dijo, y la voy a decir despacio para el que quiera tomar nota y quiera practicarla. Bendito es Hachén, quien salvó al pueblo de Egipto y del faraón. Ahora yo sé que Hachén es Dios y no hay más, sino solo él. Esas fueron las palabras de Moche para convertirse en un Ger Sedek y se apartó del mal. ¿Cómo fue que dijo? Bendito es quien sí. salvó al pueblo de Egipto y el faraón. Sí, bendito es Hachén quien salvó al pueblo de Egipto y al faraón. Ahora yo sé que Hachén es Dios y no hay otro más que él. Esto fue de gran regocijo, de mucha alegría. Que una persona que viene de otra nación y fue el único que respondió a las grandes y buenas noticias. Entonces decidieron hacer una fiesta en grande por este primer Ger Sedek. Por supuesto que Yitro hizo sacrificios a Hachén y participó totalmente de la fiesta. Invitó, por supuesto, a Moche, a Aarón y a los 70 ancianos. Y todo el pueblo se adhirió también. Y Moche en esta fiesta tuvo un gesto muy particular.
y es que él decidió que iba a ser el que le servía los alimentos y las copas de vino a los invitados. O sea, una característica especial de Moshe, como una persona que estaba al servicio de la humanidad. Deseaba Moshe cumplir con el deseo de Dios de servir a los demás. Yitro observó cómo era que Moshe desarrollaba su labor y se dio cuenta que desde muy temprano en la mañana salía a atender al pueblo en las solicitudes que tenían y se le iba todo el día hasta bien entrada la noche, resolviendo los problemas de cada uno. Entonces, le sugirió que comparta esta labor con otras personas, que nombre a otras personas para que le ayuden a desarrollar esta labor. Y le dice, pregúntale a Hachén a ver si yo estoy correcto. Al preguntarle a Hachén, Hachén aprobó la sugerencia. El plan de trabajo que propuso fue como sigue. Nombrar muchos jueces, 1 por cada 10, 1 por cada 50, o sea que estableció una jerarquía. 1 por cada 100 y 1 por cada 1000. Si había preguntas legales, el que tenía la pregunta legal buscaba al juez que le correspondía en su caso, en su situación. Y si ese juez no le podía responder, el mismo juez trasladaba la pregunta al superior, que era el que manejaba 50. Pero si este tampoco tenía respuesta, entonces acudía al que manejaba, al nivel más alto, al que manejaba 100. Y así sucesivamente hasta poder llegar a la cúspide, el que manejaba 1000. Se llegó a la conclusión de que Moshe nombró 78,600 jueces para poder atender las necesidades de todo el pueblo. De esta manera, Moshe tuvo menos carga de trabajo y el pueblo evitaba la larga espera. O sea, que fue bendición para Moshe y bendición para los integrantes del pueblo. Y dejó este sistema de cortes para sí, para las naciones. El sistema de cortes para las naciones. Por eso es que tenemos a veces que acudir al circuito de aquí o de allá hasta llegar a la Corte Suprema. Por lo menos en nuestra nación donde vivimos o en las naciones donde vivimos. Ahora, veamos cuáles fueron los requisitos que era necesario cumplir para ser juez. Allí en el desierto, estando en el desierto, eran básicamente 5 requisitos. Número 1, y en esto nos debemos fijar cuando nosotros vamos a votar por jueces. No es votar que porque ese es demócrata en este caso, o liberal, o porque este es conservador. No, no es la filiación política. Es conocer el background, la historia personal de cada uno. Porque si dice la escritura que si los jueces se corrompen, se daña completamente el sistema de justicia. Entonces, los 5 requisitos que se exigían eran ser buenos líderes, o sea, personas con capacidad de liderazgo. Segundo, ser personas adineradas para evitar el soborno. Tercero, ser temerosos de Hachén
y no de las personas. Cuarto, muy importante, ser honesto. Quinto, no estar interesado en el dinero. Debían restarle importancia al dinero. Por eso el segundo requisito era ser adinerados. Porque si eran adinerados, no iban a estar preocupados de que querían tener dinero. Sí, ahora, después de que da este consejo y que todo el pueblo acoge el consejo, entonces se despide, Yitro se despide de Moche. ¿Cuál era la tercera? La tercera, ser temerosos de Hachén y no de los hombres. Ahora, le mencioné al comienzo que estamos muy cerca, en 30 días vamos a estar celebrando Purim. Esa festividad de Purim tiene mucho que ver con el tiempo actual. ¿Por qué? Porque fue la redención del pueblo hebreo del exilio medo-persa, y la que estuvo a la cabeza fue la reina Esther. Y la reina Esther, para poder tener acceso al rey Ahasverosh, tuvo que hacer ayuno y oración, y en la oración tenía el Salmo 22. Entonces, el Salmo 22 es muy importante que lo analicemos, que lo meditemos y lo establezcamos. El Salmo 22 nos va a ayudar a pasar y a superar las dificultades para vencer la barrera de Maxón, que es lo que se nos va a presentar próximamente. Tenemos que pasar por encima de ese obstáculo y tenemos que estar haciendo nuestra oración con el Salmo 22. El Salmo 22 tiene 32 versículos. Decimos que abarca completamente el árbol de la vida, porque contiene las 22 letras hebreas más las 10 sefirot, o sea que es todo el árbol de la vida. Entonces, vamos a estar pendientes de la festividad de Purim, que como un dato adicional, va a ser la fiesta que en la era mesiánica se va a conservar, junto con Hanukkah. Esas dos festividades se van a conservar. Entonces, es muy importante tener presente. Ahora, Purim no es el disfraz y estas cosas que se inventaron. Eso es en el sentido pecha, eso es literal. Tiene una gran profundidad la festividad de Purim, porque fue la redención del pueblo hebreo que había sido condenado a desaparecer por Amán, que era el segundo después de Ahasverosh. Y pues vemos cómo todo se le revertió, todo se fue, a él sí que se le cumplió el boomerang, porque la horca que había preparado para acabar con el pueblo hebreo fue estrenada con él precisamente, en un acto misericordioso de Hachén para con el pueblo hebreo. Así que, de otro lado, uno aprende que no debe alegrarse del mal ajeno, que debe uno desarrollar la compasión por los demás, ponerse en el lugar de esas personas, y así va corrigiendo esa característica de esta época, como es el deseo de recibir para sí mismo. No es que vamos a eliminar el deseo de recibir, eso identifica el ego, el deseo de recibir. No es eliminarlo, es reeducarlo, es orientarlo hacia el servicio a Hachén. Entonces, podemos desear recibir perfectamente,
para compartir con otras personas. La finalidad es no darse gusto uno solito, sino que comparte con las necesidades de otras personas. Esa es una manera de reeducar el deseo de recibir. Perfectamente uno puede pensar, bueno, deseo recibir quizá una herencia, pero de ahí yo voy a compartir. Voy a dar el diezmo, voy a ayudar a gente necesitada, o sea, ponerse como en esa situación de considerar, tener consideración con los demás. Ahora, en el chat se les puso el calendario hebreo, aun cuando yo ya lo había relacionado en unas parashot anteriores. Sabemos que el primer mes es Nisan y el segundo es Iyar, y ustedes deben tener la lista allí. En este que se mandó hoy, entonces tenemos a Nisan, a Iyar, luego vemos a Sivan, que es la entrega de la Torá, y luego entramos en un periodo que es de bastante rigor, que es Tamuz, Ab y Elul, para llegar posteriormente a Tishrei y de ahí saltar a Hesban y entrar a la festividad en Kislev, el mes de Kislev, entrar a Hanukkah. Y enseguida entramos a Tevet, Shevat y Adar. Entonces así habremos cumplido con el calendario hebreo, por lo menos tener el conocimiento inicial. Vamos a ver qué es lo que dice el Zohar respecto de Yitro. Dice, ¿por qué Yitro? En 18.1, ¿por qué Yitro, el suegro de Moshe, recibió el honor de que su nombre fuera el escogido para esta historia? Si Yitro era un sumo sacerdote de artes ocultas y magias negras. No, don't. Hold on. A medida que se fue acercando a Moshe, cambió su vida. Fíjense cómo nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, logra impactar a otras personas. Si hemos corregido, por ejemplo, la manera de hablar, evitando el lachon hará, y más bien diciendo palabras de santidad, que es lo correcto. También la manera de vestir, guardando el decoro. Eso se aplica para hombres y mujeres, para ambos lados. Y además de conservar el lenguaje sagrado, que es muy importante que aprendamos el hebreo para poder leer los salmos y la Torá en sí. Entonces, todo esto impactó a Yitro de parte de Moshe, a tal punto en que se decidió que una de las parashot se iba a llamar Yitro. Eso es mucho honor, que el nombre de uno esté en una parashá como un título grande. A medida que se fue acercando a Moshe, cambió su vida y se fue volviendo una persona justa. Yitro estaba abierto y receptivo a un mejor entendimiento de este mundo. Por este motivo, pudo transformar su naturaleza de una extrema negatividad al otro extremo de una gran energía positiva. Este capítulo lleva el nombre de Yitro para mostrarnos que nuestro esfuerzo hacia la transformación espiritual es el criterio según el cual somos juzgados.
Moche tenía padres espirituales, así que espiritualmente hablando tenía ventaja. En cambio, Yitro provenía de un entorno completamente negativo y él mismo era una fuente de negatividad. Fue escrito que una deidad en el mundo, no había una deidad en el mundo que Yitro no hubiera idolatrado. El salto que dio de un extremo del espectro espiritual al otro hizo que se ganara la bendición de que este capítulo llevara su nombre. Rashi dijo que Yitro vivía en la compañía del poder y el honor más grande de su tiempo, pero su corazón le impulsó al árido desierto para buscar y escuchar las palabras de la Torá. Pero también no fue que él se fue, regresó fue porque quería enseñar Torá. Sí, claro, él regresó por eso, porque pues Midian, así como su dirigente, cuando hablamos de uno de los requisitos, dice, para ser juez, uno de los requisitos dice que deben ser buenos líderes. Y él, pues, como buen líder, los llevó a enseñar Torá, a aprender Torá. El Zohar, veamos lo que dice el Zohar. El Zohar en la Parashá Yitro 1:20 dice, Yitro vino el gran y supremo sacerdote, designado gobernante de todo el mundo pagano, y reconoció al Santísimo, bendito sea él, diciendo, ahora sé que Dios es más grande que todos los dioses. Entonces el Santísimo, bendito sea él, fue exaltado en su gloria desde arriba y abajo, y después se entregó la Torá en la completud de su dominio. O sea que es todo un personaje, Yitro, resaltante, de muy buen nombre, buen líder además. Cuando él presenció la devoción de Moche en el campamento para cuidar del pueblo, que respondía todas las preguntas y que quería ayudarles a resolver las innumerables preocupaciones. Entonces es cuando le aconseja que ponga un sistema de responder preguntas. Y si una pregunta era extremadamente importante, iría a Moche, esa persona. Si no, iría a una persona apropiada en la jerarquía, como yo les relaté, de 50, de 100, de 1000 personas. También nosotros debemos introducir un tipo de jerarquía en nuestras oraciones. En Shabbat, nuestras oraciones deben ser enfocadas en ideas más elevadas e importantes que durante los días de la semana. De la misma forma, en Rosh Hashaná y en Yom Kippur, debemos orar por asuntos que son más cruciales en nuestras vidas. El Ari dice lo siguiente con respecto a Yitro. Dice, si el nefesh de un hombre está totalmente completo y restaurado, como en el caso de Moche, por ejemplo, todas las chispas del talón aparecen en él y brillarán en su cuerpo. Para que pueda ser corregido, tienen que aparecer en su frente, donde será reconocido por aquel a quien Dios haya agraciado con el conocimiento de la lectura del rostro. La presencia de todas las 613 chispas de esa raíz, sean de Nefesh, Rúa o Nechama, los 3 niveles del alma, tienen que estar reveladas en su frente. Todo está en concordancia con las acciones del hombre.
Cuando él peca, ellas lo abandonarán de nuevo. El cielo no lo permita y el número de chispas que lo abandonarán serán proporcionales a la magnitud del pecado. Bueno, entonces, hemos leído y hemos paseado desde el nivel Pecha, el Remes, los Midrashim y el Sod, esta Parashá y Tro. No sé si hay alguna pregunta. Para ello, le pido a las personas levantar la mano para hacer las preguntas que ustedes deseen hacer. Creo que la oración que hizo Yitro para adherirse al Dios verdadero de Bekut se llama apegarse al Dios verdadero, que ya se la dicté lentamente. Vale la pena que cada uno de nosotros la haga en forma privada y veremos la respuesta de Hachén al observar la disposición de corazón de servirlo a él. Bueno, dijimos que vamos a dejar Matán Torah para la siguiente reunión, porque la vamos a ver con bastante detalle. Vamos a ver cosas muy interesantes de Matán Torah. Los milagros que se sucedieron en ese momento son impresionantes y la verdad que vale la pena que nos dediquemos unos 45 minutos en la próxima reunión a mirar y a estudiar Matán Torah. Porque luego de esta parashá tenemos Mishpatim y así se va cumpliendo el ciclo de los 40 días de hacer el Tikkun Kalalí que se les había dejado en el chat. Y al cumplirse, pues veremos grandes obras del Creador. Ahora, si tienen preguntas, Ramiro, ¿cómo está? Bueno, Ramiro, qué gusto ver a Ramiro que está acompañándonos esta noche. Sí, también tenemos personas de Colombia, está Brigitte. Está Brigitte, ¡ay, qué Sí. bien, Brigitte! ¡Qué bienvenida! Manny también se encuentra ahí presente. Sí, muy interesante la clase de doña Nelly, muy interesante. Estamos escuchándola. Sí, claro. Y cómo nosotros también nos podemos apegar al Dios verdadero. No necesitamos de pagar ningún curso especial, ni de que nos den un titulito. Eso es algo que se hace de corazón. Y así tenemos otra conversa, que fue Ruth, la bisabuela del rey David. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios no hace distinción de personas. El que lo quiere realmente conocer al verdadero Dios, él está pronto a acercarse y a acompañarnos en estas necesidades tan grandes que tenemos, porque el alma nuestra vibra y desea, anhela, como dice el Salmo 63, la compañía de Hachén. Bueno, veo que Isabelita ha levantado la mano. A ver si Isabelita nos ayuda a complementar y Sí, nos cuenta de sus experiencias con Hachén. buenas noches a todos. Buenas noches, Sí, Isabelita. Sí, muy sabia la clase de hoy y de la manera como tanta persona en conversa puede convertirse a los caminos verdaderos.
Sobre esto, sobre Yitro, yo tengo una pregunta. Él dice que fue el primer que se convirtió, pero después de la Torá. Algunos Porque, por dicen, ejemplo, con Abraham, sí, no, pero Abraham algunos hubo dicen, algunas. Ujú, algunos dicen algunas. que fue después de haber entregado la Torá, pero otros dicen que fue antes de Matán Torá, que lo que realmente lo vino a convertir fue la noticia mundial de los grandes milagros de Hachim. Son opiniones rabínicas, ¿sí? Muchos de verdad que llegamos a conocer al Dios verdadero sin siquiera conocer la Torá. Se nos ha manifestado de Así, muchas maneras. así Pero es. sí, de muchas maneras. No de verdad, no tenía uno contacto con la Torá y sin embargo, él ha hecho manifestaciones maravillosas en la vida de uno. Lo ha despertado al camino espiritual, que es lo que se requiere. Es así, Isabelita, es cierto lo que usted está diciendo, que algunos dicen que él se convirtió después de que escuchó la Torá, pero a él casi todos coinciden. El mismo Zohar dice que lo que lo atrajo fue el tener esas grandes noticias maravillosas, porque fue una maravilla. Se sintió a nivel mundial, en todas las fuentes de agua, todo se abrió, todo, o sea que hubo un rompimiento de las leyes naturales, ¿sí? Entonces, eso lo impactó a él, que era un sacerdote, fíjense, de toda la maldad, todo lo contrario, ¿sí? Porque practicaban hasta brujería, magia negra, hechicería, todas esas cosas. Pero cómo este Dios tan bello se acerca a uno, que a veces con solo una noticia puede uno llegar a pegarse y adherirse a él, porque le despierta esa necesidad espiritual de conocer la verdad. Y la verdad es él. No hay nada ni nadie como él. Es único. A mí me encanta tener esa convicción de que es un solo Dios. Me encanta. Y este Dios me gusta mucho porque él se da a conocer a través de los textos sagrados, que uno lo busca en la biblioteca o lo busca con conocidos y él se muestra quién es él a través de la vida diaria de uno, porque uno vive experiencias maravillosas diariamente. Por eso es que cantamos Asa Chirmoche en Así es. agradecimiento. Sí, muy bello. Claro, así es, Así, Isabelita, así es. así es porque Abraham, con Abraham él tuvo muchos conversos, ¿verdad? Sí, él tuvo muchos conversos que se adhirieron al monoteísmo. Así Sí, es. así es. Y prueba Bueno, de mi también los testimonio llevaba, personal. también los llevaba a la fuerza, ¿no? Ajá, sí. Porque él estaba ubicado en el desierto Ajá. y su carpa era de 4 entradas. Y entonces le podían entrar por cualquier lado y los invitaba siempre a comer. Iba a ser gratis para todo el mundo. La única condición era que salieran de allí creyendo en un solo Dios verdadero. ¿Sí? En un solo Dios verdadero. Pero claro, Abraham de alto nivel espiritual, desde los 3 años, él empezó a enseñar a sus padres que había un solo Dios. ¿De solo qué? Observar la naturaleza, dice el Zohar. Por solamente observar el comportamiento de la naturaleza, fue que él entró al monoteísmo y llegó a semejante desarrollo y a ser una bendición para todos los que pasaban por allí. Pero claro, lo llevaba a la fuerza. El que no saliera de allí diciendo que era el único Dios verdadero, le tenía que pagar la comida. Entonces, fuérzalos a entrar, dice. Sí, Sí, ese es un versículo, fuérzalos a entrar. fuérzalos a entrar, claro que sí. Y como en mi testimonio personal, conocí al Dios verdadero antes de conocer también la Torá, pero él fue que me fue llevando
por los caminos correctos, escalando escalones espirituales para llegar a la Torah. Y qué Claro, bonito, para me encantó, me encantó esto que uno puede decir. Ahora yo sé que Hashem es más grande que todos los otros poderes, porque fue hasta cambiar el nombre, porque no conocía el nombre de Hashem, ¿no? Cómo se sí. lo nombraba. Eso era lo que quería. Muchas gracias. No, muy bien, muy lindo, Isabelita, como hemos podido caminar con Hachén. Y en medio de todo este caos, ¿qué tal, Isabelita? En medio de todo este caos, ¿cómo le ha ido teniendo a Hachén de su lado? Oh, imagínese si no lo tuviera. Ha sido de mucho poder, de grandes testimonios. Tengo inmensos testimonios solo por causa de él. Alabado sea su Y, nombre. Sí, y poder también tener a mi familia que también conozca claro de que el sí. nombre de él y cómo él hace para que todo pueda llegar a lo que nosotros realmente le pedimos en nuestro corazón, ¿no? Sí, claro. Y qué lindo porque nos los vamos a llevar para que atraviesen Matson y no se queden aquí congelados. Nos los vamos a llevar. ¿Sí? Así es. Vamos a Los vamos a esparcir. esforzarlo a ¿Cómo entrar. no? Fuérzalos a entrar. Los obligamos a que entren, porque no se va a quedar sin cumplimiento la palabra del Creador. ¿Sí? Nos los tenemos que llevar. Los tenemos que llevar. En las meditaciones que se hacen en Shabbat, hay una porción que viene de parte del Ari Akadosh, en donde dice que no debemos temer nosotros porque nuestras familiares, debido a causa de que nosotros adoramos a este Dios verdadero, a ellos los arrastraremos con nosotros. Así dice Amén, el así Ariacado. es. Entonces nos los vamos a llevar. Todos nos vamos a llevar a nuestros familiares. Como bien lo dijo la señora Karime, el pesa anterior. A ver, Karime, ¿cómo fue la cosa? Karime. Yo, honestamente, pues seguí todas las instrucciones para el PESAR del año pasado. Recuerdo que mi hermana había estado acá y ella empezó también como a hacerlo conmigo. Y yo recuerdo que hasta tarde terminamos y era de madrugada todavía y yo estaba ahí. Y en el último instante, o sea, si hay algo que Dios me regalaba en la vida es cuando tomo una decisión y yo digo, hasta aquí, es hasta aquí. Cuando me toca arrancar algo, pues lo arranco de raíz y no me importa lo que quedó atrás. Entonces, en una de esa decisión, ¿sí? De fuérzalos a entrar, como me enseñó Nelly, en ese momento espiritual tan bonito y tan fuerte que ya era de madrugada. Yo he estado toda la noche. Mi hermana se quedó dormida, se quedó dormida. Y yo decía, tienes que levantarte, pero ella ni me escuchaba, ella siguió durmiendo. Y yo recuerdo que me pasó algo como muy real, lo viví. Y yo dije, pues ya es hora de salir porque ya estábamos prácticamente terminando el servicio. Es hora de salir y ahora me los llevo a todos y visualicé toda mi familia, mi generación, pero se me quedaba uno y era mi cuñado y me devolví por él. Y eso fue algo fuerte, nunca lo olvido, siempre fue muy impresionante para mí. Yo duré una semana impactada con eso y me devolví. Y este también es mío, me lo llevo. Este se va también y me llevé a todos. Y yo sé que uno a uno va trayendo a Hashem a este camino. Una de las cosas que impacta es cuando uno hace estas decisiones en el mundo espiritual. Créeme que son fuertes y tienen mucha validez y sí se cumplen. Eh, Llevando a la parte de Yitro, a mí me gusta mucho esta parashá porque en una de las enseñanzas que me dieron a mí hace muchos años, lo que más me impactó era que Yitro era inconverso, ¿sí?
era una persona mundana, ¿sí? Hasta donde yo me acuerdo. Ujú. Y recuerdo que cuando él vio estas maravillas de lo que hacía, de lo que estaba haciendo Dios, fue una persona que en verdad hizo su conversión. O sea, fue una conversión genuina y verdadera. Y es cuando lo que dice la Morá, cuando uno le pasan situaciones y de pronto uno ve esa respuesta que uno sabe que definitivamente viene de los chamán, que sabe que es Dios, que no hay ni siquiera por equivocación, que fue fulano, que fue sultano, nada. Uno sabe que es Dios porque uno lo puede sentir así de fuerte. Entonces, eso hace que uno tome decisiones radicales. Y Yitro tomó algo que a mí, yo lo llevo siempre conmigo. Y, y una de esas es que él dijo, no me voy a quedar, yo me regreso. Él regresó, como lo que yo hice en el mundo espiritual con mi familia. Él regresó porque él debía llevar esa palabra a las demás personas que no conocían de lo que él acababa de conocer. Entonces, es una decisión el que podamos cada uno de los que estamos aquí poder llevar ese mensaje, poder llevar una palabra de aliento a aquel que ya se quedó sin esperanza. No es simplemente, oh, nosotros aquí, no, no, no. Es que todo esto que estamos aprendiendo aquí se vaya, o sea, se vaya extendiendo, que la gente entienda y que puedan ver el caminar de cada uno de nosotros. Porque a veces hay personas que no le podemos hablar, hay personas que simplemente con el caminar de nosotros y en silencio le decimos más, un silencio dice más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta, honestamente, la clase pasada fue una clase, toda la clase hermosa, pero la clase pasada fue una clase que, Isabelita lo puede decir también, de los que estuvimos presentes, fue algo que marcó este comienzo con Proyecto Salomón, que marcó y dejó muy claro que vamos a extendernos bastante. Yo sé que dentro de poco tendré que abrir más el cupo de esta sala de Zoom, honestamente. Amén. Amén. Sí. Muchas gracias. En verdad que Gracias a después usted. de que Karime tomó esa decisión el año pasado, ella empezó a trabajar conmigo para desarrollar la posibilidad de hacerlo, de dar las enseñanzas como lo estamos haciendo ahora. Entonces, fíjese que esa decisión no solo marcó a ella y a su familia, sino también a todos los demás que venimos a escuchar los secretos de la Torá. Este es un gran secreto. A mí me impacta que poder pasar de ser una persona totalmente negativa, logró acercarse a Hashem y cambiar su mente. Eso es de impacto, de mucho impacto, ¿sí? Porque quiere decir que verdaderamente Hashem trabaja en el corazón de uno si uno lo permite y va derrumbando los idolitos, porque hay muchos ídolos que hay que erradicar de nuestro camino. Entonces, en esta parte espiritual que nos da bastante paz, porque a pesar del caos, sin embargo, nosotros nos podemos sentir cobijados, tranquilos, seguros, serenos de que tenemos la guianza que nos lleva por el buen camino, a pesar de que a veces uno se equivoca en la toma de decisiones y porque no tiene el cuadro completo, pero Hashem le sale a uno al encuentro con bendiciones de bien, porque Él está de nuestro lado, siempre está de nuestro lado. Así que es un refugio espiritual que lo ayuda a uno enormemente, enormemente. Yo creo que casi todos podemos dar testimonio de sus maravillas. Nos han pasado cosas que son absolutamente sobrenaturales, ¿sí? Cada uno tiene su experiencia, pero Yitro es una parachá increíble. Aparte que en Yitro, entonces quedó la entrega de la Torá. Y eso es algo maravilloso, porque la entrega de la Torá, uno nunca se debe perder
esa festividad. Y es una festividad que aquí en Occidente pasa prácticamente desapercibida. Y es 50 días después de haberse entregado la Torá, viene esa festividad, ¿sí? Tan maravillosa. Porque después de Pesa, a los 50 días, mientras que hacemos la cuenta del Omer, que es para limpiar cada una de las áreas en cada sefirá de la que está compuesta nuestra alma, entonces llegamos al día 50, donde recibimos la Torá y es la fiesta de Shavuot. A veces es una fiesta que pasa completamente desapercibida, pero es para las personas que hemos conocido la Torá después de haber transitado muchos años en la tierra. Para nosotros es columna vertebral. Es una festividad súper importante, es decir, que uno no se la pierda. Se puede uno perder cualquier otra cosa, pero no la fiesta de Shavuot. Aparte de que en esa noche, cuando uno se adentra en esa noche al estudio de la Torá, le espera un regalo maravilloso. Y es que se gana uno un quinto nivel de interpretación, que se llama Racín de Racín. Es el quinto nivel que se obtiene en esa noche de Shavuot. Así lo explica el Zohar y así uno lo experimenta también. Es un nivel más elevado de conocimiento de la Torá, porque se le desnuda a uno completamente la Torá. Entonces, aquí ya hemos mencionado en esta noche Purim, luego hemos mencionado Pesa, hemos mencionado la cuenta del Omer, para finalmente quedar en Shavuot, que es la entrega de la Torá. Y muy agradecidos con Hashem por habernos traído a este camino en su infinita bondad, porque ha sido solamente su bondad, el interés de que ninguna alma se quede alejada de él, porque entonces nos acompañaría una total oscuridad. Terrible vivir en la oscuridad. Nada más aquí en el caos, en todo lo que uno oye y lee de lo que está sucediendo. Yo muchas veces digo, frente a esas tan malas noticias, digo yo, pues Gansú le Tová, porque tuvo misericordia y a mí me atrajo hacia él, a conocer de su bella palabra. Ahora, ¿habrá alguien más con preguntas? O con algún comentario de pronto de lo que han leído, porque... Entonces, a ver. Diga, a ver. Bueno, entonces, a ver. Dijimos que él se apartó de la idolatría, se convirtió a Hashem, recibió la Torá, hizo Debekut. Sí, cómo no. Y hay varios niveles de Debekut, de acuerdo a este otro señor, Alexander Gozman, ¿no? De lo que era explicado. ¿Eso es correcto, tía? Bueno, mira, sí, claro, son niveles. En la Debekut, que es el apegamiento a Hashem, uno mismo lo va experimentando. ¿Sí? Ese apegamiento a Hashem, poco a poco uno lo va experimentando. Mira, por ejemplo, ya cuando el alma necesita urgentemente levantarse en Hasot, a buscar el Zohar y a buscar la Torá para leerla, es el alma que le está diciendo, aliméntame, porque la única manera de alimentarse es con la Torá, el Zohar, los salmos, que es como estar en la Torá, ¿sí? El Pirkei Avot, los Midrashim, todo eso le ayuda a uno a ir desarrollando Debekut. Espérese ahí. No se me escape, societas. Se sabe mucho, hay que cogerle la mente. Hay que sacarle toda la información al que es Pepa. Bueno, entonces anotemos aquí. Número 1. ¿Qué fue lo que hay que hacer? Midrashim. No. Lo Salmo. que hay,
lo que hay que hacer es levantarse en Hasot. Sí, porque es la necesidad que es su alma. Por eso mucha gente, y uno le oye a gente que ni siquiera se levanta a rezar. Yo he oído de gente que ni siquiera se levanta a rezar, que a las 3 en punto, pero eso es un relojito. Quedan sentados en la cama sin sueño y no saben ni qué hacer. Pues es su alma que le está diciendo, levántese a buscar del Todopoderoso, levántese a conocerlo a Él. ¿Sí? Entonces tiene uno que ser obediente porque el alma lo que tiene es, va a morir de inanición. Entonces por eso tiene uno que estar atento. Me tengo que levantar porque tengo que buscar de Hashem. ¿Ve? Entonces, eso empezando por ahí. Bueno, entonces hacer el Hasod, perfecto, número 1, con los salmos. ¿Qué más? Usted dijo Midrashim, leer los Midrashim. No, lo que le dije fue Racín de Racín. Que es el nivel que se obtiene en la noche de Shavuot. Ok. Es como un quinto nivel. Acuérdense que hemos hablado de pardes, que son 4 niveles de interpretación. Ajá. El quinto nivel se llama Racín de Racín. Ok, pero mi pregunta es la siguiente. Ok, entonces lo que yo quiero establecer es, ok, usted al principio, cuando comenzó el curso, era de que si uno hacía el Hasod, que uno va a los diferentes niveles, por ejemplo, con los Midrashim, lee cada mañana, leyendo el Talmud también, ¿correcto? Sí, claro, el Talmud, claro. Sí. ¿Y qué más? Leyendo el Zohar. El Zohar, la Torá, los Salmos, el Talmud, Pirkei Avot. Un momentico, espérese, no se me escape. Pirkei Avot, ok, el Pirkei Avot, ¿qué más? Sí. Los Midrashim. Ok, y también se puede también buscar lo que es la moral, ética moral, ¿cómo es que le llaman? La Alajá. La Alajá, pero la otra, hay otra más. Musar, el Musar, tío. Bueno, el Musar, sí. Bueno, para eso realmente, pues, tiene uno los 6 niveles. Hay 6 niveles, ¿no? Pero también, pues, lo puede hacer, pero realmente yo, en mi experiencia, sé que si uno está en el Zohar y en la Torá con los salmos, es decir, es como propulsión a chorro, sí, para uno ascender. Correcto. A esos 6 niveles que usted habla, ¿cuáles son? En los 6 tratados de la Misná, que realmente son 66 libros. Ok. Pero estoy confundido. O sea, que hay que comprar la Mishnah de los 60, o eso está dentro de los 72 tomos que yo tengo del Talmud. Es muy probable que ahí lo encuentre, por seguro. Hace parte del Talmud. Okay, ahí los tiene que encontrar. Pero también lo vende. Yo lo tengo por separado. ¿Usted tiene 66 libros? Yo tengo, bueno, es que lo llaman libros, viene un texto con 66 partes. O sea, que es un libro solo. El que yo tengo, sí, es uno. ¿No lo tiene ahí alcance para mirarlo? No, no lo tengo aquí cerca. Ok. O sea, que son 66 secciones. Sí, ajá. Sí. ¿Sabe? Es que quiero, ok. Está bien, tía. Bueno, si está leyendo el Talmud, pues, pero vale la pena que esté en el Zohar especialmente, para que usted pueda tener un nivel de interpretación más alto. Claro, ok. ¿Sí? Y adecuado, ¿no? Que no vaya a ser sus pensamientos, claro, sino que sea una instrucción. Claro, generalmente cuando uno está en Hasod, que va a comenzar la oración en Hasod, uno le pide a Hashem por la presencia de los Sadiquín. Específicamente es muy bueno mencionar al Rebbe Nachman de Breslov, ¿sí? Para que lo acompañen a uno en ese estudio. Ya. Porque hay que ir trabajando con los Sadiquín. Hay que ir trabajando con ellos, sí. Y tener libros, por ejemplo, de este Sadik, de Nachman de Breslov, que está tan
conocido en todo este medio. Hay muchos libros de él y todos son muy bellos, todos son bellísimos. Ok, Entonces vale la pena, pues pero tiene que esforzarse con el Zohar, bastante. ok. Sí, porque Bueno, el Zohar es el que más revelación le va a dar. ¿Sí? perfecto. Ok. El Zohar. Ujú. Ah, bueno, pues entonces ya no sé si habrá más comentarios respecto de la Parashá Yitro. Como les digo, el miércoles vamos a estar en la sección de Yitro, pero en Matán Torah. Vamos a estar ahí en Matán Torah. Vamos a hablar ¿Para el de... próximo miércoles, Mora, o usted está hablando del Ah, domingo? no, el domingo, perdón. Ah, ok. Oh, sí, el domingo, porque ya la semana entrante, vamos, el sábado próximo entramos a Mishpatim, Sí. ¿sí? Con Sí. Mishpatim se entiende que terminando Mishpatim, ya terminamos también los 400 salmos que hemos estado rezando en el Tikkun Kalalí. Y que 400 son los ciclos que pagó Abraham por la cueva de Macpela. O sea, que tiene grande significado, muy grande el significado. Sí, es para el próximo domingo. El próximo domingo, sí, es que hoy es miércoles. Ya a mí se me junta con el chaval, un chaval con el otro, porque pasa muy rápido. Sí, los días cada día se hacen más cortos. Más ¿verdad? corto, sí se está cumpliendo lo que dice la escritura. Tía, porque Así estamos es. operando realmente bajo 16 horas. Se acortaron 18 horas con los terremotos y los temblores. Se ha movido el eje y eso ha cortado 8 horas del día. Quedan 16 horas. Estamos operando todo el mundo bajo 16 horas. Se han perdido 8 horas. Sí, claro, tenemos todo esto tan grave, por ejemplo, lo que recientemente sucedió en Turquía, ¿no? Es bastante doloroso ver a la humanidad con tanto sufrimiento. Pero dicen que eso fue generado por el proyecto HARP. So. Sí, pero es porque Dios lo permite, porque todo está en el control de Él. Mora, hay una pregunta que hace Bri Joana en el chat para usted. ¿De qué se hace al terminar los 400? Yo no entiendo. ¿Qué sigue después? Sí. Mira, la verdad, yo soy de la opinión de que uno siga haciendo los salmos. ¿Por qué? Porque es que los salmos no pertenecen a este mundo. Son del mundo superior. Y uno ya en este momento, como están las cosas, uno tiene que esforzarse en que va a vivir en el mundo superior. Y la mejor manera de vivir en el mundo superior es a través de los salmos. Por eso nos los dejó el rey David. De verdad que le agradecemos inmensamente habernos dejado los salmos. Yo considero que siempre debemos estar haciendo los salmos del Tikkun Kalalí porque es mucho el desperdicio que hay de semen en la parte biológica, pero también a través de la boca. Las malas palabras, eso es una cosa generalizadísima y hay que limpiar el corazón de todo rastro porque se tiene que volver una vasija muy limpia, digna de ser el altar de Hachén. Entonces hay que mantener pensamientos cados, pensamientos puros, ¿sí? Y así nosotros logramos bendecir a los demás también. Entonces, yo considero que es muy importante mantener la costumbre de estar en los salmos, porque si nos lo dejó el rey David, que no estaba autorizado prácticamente, no estaba programado para vivir en la tierra. Sin embargo, vino a la tierra con la única finalidad realmente de mostrarnos la maravilla de Hachén y de dejarnos ese legado tan maravilloso de los salmos. Sí, que aún si no los tienen en hebreo, los tienen solo en español, hay que establecerlos. Yo he visto maravillas con los salmos de protección, porque es que es una manera de uno tener protección con los salmos. Sobre todo para que le limpien a uno el alma.
que es en lo que más estamos trabajando actualmente. Y le decimos a Hachem, por favor, corrige mi alma. ¿Cómo la va a corregir? A través de los salmos. Así la corrige a través de los salmos. Si uno le pone atención, si hace estudio de cada salmo, va a aprender uno de verdad maravillas y prodigios va a tener con los salmos. ¿Sí? Es muy bueno leer esos salmos porque el Rebbe Nachman de Breslau fue el que los dio a conocer y limpian la vasija en el área más importante. Que es el que tiene varios tomos, correcto, que están en dos, que la pasta es de color anaranjada. Sí, pero esa es la publicación que hizo Breslau, ¿no? Que hasta ahora lleva 2 tomos estudiados, o sea, el que representa Bereshit y el que representa Shemot. No ha logrado avanzar en los otros, ¿sí? No aparecen todavía. Hemos estado a la espera de que aparezca por lo menos el 3er libro con la profundidad de Nachman de Breslau. Y él lo dio a conocer, pero estos 10 salmos, el de Tikkun Kalalí, él lo dio a conocer porque reparan la vasija, porque es una sanidad que da en esa área, porque él es de los cortocircuitos más graves que se cometen, el del desperdicio del semen, tanto físico como en palabras. Un ejercicio bueno que uno debe hacerse: cuántas malas palabras he borrado de mi vocabulario, ¿sí? No volverlas a tener. Es muy importante para ir limpiando la vasija. Solo limpiando la vasija vamos a atravesar la barrera de Masón. Solo de esa manera. Entonces, los salmos son un apoyo enorme. Estudiar el Zohar también es completamente lejía para el alma. Limpia el alma. Entonces, son las obras que a nosotros nos pueden ayudar, las herramientas con las que nos vamos a defender en medio de este caos. Le damos gracias a Hachem por proteger nuestra nación y sobre todo los que vivimos aquí en esta área, que no hemos tenido desgracias que lamentar. Alabado sea su nombre. Yo creo que si todos oramos, podemos tener el área donde uno vive un poco con mayor paz y va a estar mucho mejor frente a todas estas calamidades que se están presentando. Todo es porque Hachem lo permite. En la mente racional se dice, por ejemplo, con lo de Turquía, que fue porque sucedió el percance en la planta nuclear. Hachem lo permitió. Todo está en manos de él. Lo bueno y lo que no es tan bueno. Y así dirige no solamente esos hechos en el mundo, sino que así dirige también nuestras vidas, nuestro caminar. Dirige todos nuestros pasos, porque la presentación de este Dios es que es el Todopoderoso, un Dios grande que tiene el control de todo, absolutamente. Entonces, con esa convicción, yo los bendigo a todos esta noche y de verdad que les animo a que nos levantemos de madrugada a comunicarnos con el Creador del universo y que pronto llegue la redención final, que ya sea pronto, que se acabe tanto dolor y tanta dolencia y tanta tristeza. Le doy las gracias a Hachem por la vida de cada uno de ustedes, de los que se han presentado. Brigitte, Joana, Isabelita, Karime, Mani, Ramiro, Rodolfo. Gracias por venir con nosotros y tener aquí a Marco
con sus muy buenas preguntas y muy buenos comentarios. Lo mismo todos los que han participado. Se les agradece muchísimo. Bendigo no solamente a ustedes, sino a todas sus familias, todos los familiares, todos. El propósito que tenemos que llevarnos esta noche es que con nosotros se van a ir todos nuestros parientes. No se va a quedar ninguno. Nos los vamos a llevar a todos. No son sino 599,999 almas. Así de poquiticos. Entonces tenemos que luchar por pertenecer a ese grupo de los que partiremos. Entonces vamos a trabajar. La única manera es trabajar. Y tendremos éxito porque servirle al Creador es la mejor decisión. Esa es la mejor decisión. La paz que hemos logrado tener. Las tormentas han venido, han pasado. Me acuerdo en el 2008 cuando hubo esa recesión aquí, pero yo también viví muchas recesiones en mi país y por misericordia divina las hemos sobrepasado y las hemos llevado. Hachén nos ha provisto, porque no podemos decir que nos faltó el pan en la mesa o que nos han pasado mayores desgracias. No, Hachén nos ha cuidado, aún en las enfermedades hemos sido cuidados por él. Así que con gran agradecimiento ante Hachén, yo los bendigo a todos y a quienes ustedes puedan invitar, invítenlos para que escuchen la sana doctrina, la palabra de verdad pura y santa. Les agradezco mucho a todos por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el próximo domingo. Nos espera la segunda parte de ITRO y entraremos a darle un inicio probablemente a Mishpatim. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Morán, por las enseñanzas de hoy. Espero que haya sido un buen alimento para su alma. Que logren hacer un buen resumen de esta parachá tan bonita, tan impactante, porque es una parachá que no excluye a nadie. Aún de ser el idólatra más perdido, imagínense, pasó en el rollo de la Torá su nombre a ser parte de una parachá. Imagínense ese cambio tan radical, es increíble. Cómo se pueden dejar las malas acciones y volverse personas dadoras que comparten, que ayudan a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias a todos mis compañeros. Amén, gracias. Les deseo que tengan una muy buena noche. Laila Top a todos. Laila Top. Después les llamo. Bueno, buenas noches. Noches.